Jóvenes y señoritas, es un gusto saludarles. En este video vamos a hablar acerca de la moda. La moda la representamos con la letra M y un subíndice O, es decir acá, mo. Y vamos a trabajar la moda en una distribución de frecuencias de datos no agrupados y vamos a trabajar un ejemplo de la moda para una distribución de datos agrupados en intervalos. Sin antes recordar que la moda es el valor o la variable que más se repite. También podemos decir que la moda es la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Veamos entonces algunos ejemplos. Ya tenemos acá nuestra distribución de frecuencias y vamos a calcular la moda para esta distribución. Tenemos acá la columna de las variables. Tengo la variable 3, 4, 5. Sus frecuencias absolutas serían del 3, 9 veces, del 4, 11 veces y el 5, 10 veces. La frecuencia absoluta, 9, 9 más 11, 20, 20 más 10, 30, para tener un total de 30 variables. ¿Cómo vamos a calcular la moda en este caso? De la siguiente manera. Es el valor con mayor frecuencia absoluta. Así que ubicamos el mayor valor de frecuencia absoluta con su correspondiente valor de la variable. Si analizamos acá arriba, tenemos entonces que en valor acá, en las frecuencias absolutas, nosotros tenemos la mayor, que sería 11. A la mayor es 11. Entonces el 11 le corresponde al número 4. ¿Sí? Solo basta de ver la frecuencia absoluta o la columna de las frecuencias absolutas y ver cuál es la mayor frecuencia absoluta. En este caso es el número 11. Acá lo tenemos, es el número 11. Y el 11 le corresponde el número 4. Entonces podríamos determinar lo siguiente. Podríamos determinar que la moda es 4. La moda es 4 porque es el que tiene mayor frecuencia acá, 11. La moda es 4. Veamos ahora un ejemplo con una distribución de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Cuando tengamos una distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos, dice que la moda, para estimar la moda, se siguen los siguientes pasos. Número 1, encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda. Vamos a buscar ese intervalo. ¿Y cómo vamos a hacer para conseguir ese intervalo? Dice, es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Es decir, vamos a ver la columna de las frecuencias absolutas y la mayor sería el intervalo en el cual se encuentra la moda. Luego vamos a usar la siguiente fórmula para estimar el valor de la moda. Parece un poquito complicada la fórmula, pero la vamos a explicar acá. Dice que la moda es igual a LI, L subíndice I, en donde significa que es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda. Tenemos acá F sub I menos 1. Mucho cuidado porque F sub I y acá F sub I menos 1. Son dos casos totalmente diferentes. F sub I menos 1 es que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior en donde se encuentra la moda. Si aparece solo F sub I, es la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra la moda. Y también puede aparecer F sub I más 1. En este caso es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda. Y A subíndice I es la amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda. Veamos el ejemplo para facilitar acá cada uno de los términos. Tenemos el ejemplo, encontrar la moda para la siguiente distribución. Y acá tenemos nuestra distribución. Ya es una distribución de datos agrupados
en intervalos. Acá están nuestros intervalos de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Y tenemos acá cada uno de nuestras frecuencias. En este caso tenemos marca de clase, tenemos frecuencia acumulada, está bien, no hay ningún problema. Donde vamos a trabajar es en la columna de las frecuencias absolutas. Es decir que entre 0 y 4 aparecen 3 variables o 3 números, entre 4 y 8 5, entre 8 y 12 6, entre 12 y 6 4 y entre 16 y 20 3. Muy bien, tengo ya marcado acá este intervalo o esta fila porque es la que tiene el mayor valor en frecuencia absoluta. Es decir, acá de 3, 5, 6 y 4 y 3, la mayor frecuencia absoluta es el número 6. Corresponde a toda esta fila, significa que la moda se va a ubicar en un intervalo de 8 a 12. ¿Sí? No es la moda 6 en este caso, sino que es en un intervalo entre 8 y 12. Veamos entonces cómo vamos a calcular. Tenemos acá nuestra fórmula y vamos a ir explicando cada uno de los términos que aparecen ahí. Antes de recordar que la moda está o va a estar ubicada entre un intervalo de 8 y 12. Veamos entonces. Lo primero que vamos a trabajar es L sub I, que sería el límite inferior. En este intervalo tenemos dos límites. Está el 8 y está el 12, porque hay números entre 8 y 12. Vamos entonces a trabajar acá entre 8 y 12. Vamos a trabajar entre 8 y 12. El límite inferior sería 8 y el límite superior sería 12. Acá nos piden el inferior, que sería 8. Entonces vamos a colocar que el valor de LI es 8 más FI es la frecuencia absoluta. Yo ya sé que la frecuencia absoluta va a ser 6, porque ahí es donde va a estar la moda en esta fila. Coloco 6 menos F sub I menos 1, que sería la frecuencia anterior, 5, menos 5. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que en este caso de entre 8 y 12, vamos a tener una amplitud de intervalo de 4. Bien, seguimos en la parte de abajo. FI siempre va a ser el valor de la moda, 6 menos FI menos 1. Es similar a lo de arriba. Yo sé que FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior, o sea 5. 5 más FI menos F subíndice I más 1. Entonces siempre el 6, que sería FI, menos, ahora FI más 1 significa la frecuencia siguiente. En este caso sería 4. Tenemos acá 4. Continuando con nuestra operación, el 8, vamos a trabajar, en este caso 6 menos 5 da 1. Todo esto por 4. En la parte de abajo quedaría 6 menos 5, 1, más 6 menos 4, quedaría 2. Bien, seguimos. 8, en la parte de arriba tengo un 1. Y acá 1 más 2 nos va a dar un total de 3. Todo esto multiplicado por 4. Quedaría 1 dividido 3, o bien lo podemos interpretar como un tercio. Continuando con el ejercicio, tenemos una suma y una multiplicación. Mucho cuidado con esto. De primero vamos a realizar o trabajar la multiplicación. Entonces quedaría 8, solo lo copiamos, más un tercio por 4. En este caso, un tercio por 4 va a dar 4 tercios. Podemos trabajarlo como 4 tercios en fracción o pasarlo a decimal, que sería igual a 1.33. Podría ser entonces 8 más 4 tercios, que es lo mismo 8 más 1.33. Por tanto, la moda sería un total de 9.33. Habíamos indicado que tendría que estar entre un intervalo de 8 y 12,
Efectivamente la moda tenemos que es el valor de 9.33. Gracias.